El pasado viernes 24 de junio murió en Montreal a los 71 años el poeta quebequense Claude Beausoleil, poeta de la ciudad de Montreal entre 2011 y 2013. De él, Katia Stockman escribe en el sitio de la Unión de Escritores de Quebec que la poesía de Claude Beausoleil se manifiesta a través de lo que él mismo llama una visión de mundo, marcada por un ritmo a veces cercano al aliento del barroco de la poesía mexicana. Para conocer más sobre Claude Beausoleil, conversamos con el poeta quebequense Bernard Pozier, quien es el director literario de la casa editorial Les Écrits de Forges, especializada en poesía. Bernard Pozier, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Gracias. ¿Podrías decirnos quién era Claude Beausoleil? Claude Beausoleil era un hombre muy generoso en su acción como en su poesía, que es muy grande, es una obra muy larga, como la obra de Victor Hugo o de Balzac, o aquí de Victor Lévy-Beaulieu o Michel Tremblay, y tiene muchas formas, su obra, muchos libros de poesía, naturalmente, pero algunos también que son novelas, muchos ensayos, y tiene también un trabajo muy importante de crítica de poesía. Fue crítica en los periódicos como Le Devoir, como La Presse, en muchas revistas. Aquí en Francia, en México también. Es un trabajador muy eficiente y muy fuerte de todo lo que es poesía, y que deseo siempre hacer puentes entre las poesías y las poetas. Justamente hablando de puentes, él publica en 1977 un volumen que se llama Tiempos Maya. En 1992 él publica otro texto que se llama La Furor de México, el Furor de México, y él recibe además el premio, Jaime Sabines Gaëtan Lapointe. ¿Qué es lo que le lleva a acercarse a América Latina? La primera cosa fue que, como muchos quebequenses, fue turista en México, pero para él la vida sin poesía no se puede. Entonces se fue a hacer la lectura de poesía mexicana y poco a poco a encontrar con poetas mexicanos, y después a hacer un intercambio para traducir a Émile Nériga en español con Víctor Manuel Mandiola en el Tucán de Virginia, y después a empezar a colectar todas sus lecturas de los poetas mexicanos para hacer su antología de la poesía mexicana, que publicamos en 1989 con la complicidad también del editorial de Francia Le Castor Astral. Pero creo que es muy importante porque es como una de las primeras veces que Quebec se puede hacer trabajo sobre otra literatura que la suya, o de Francia, o de Canadá, o otra que es cerca de nosotros. Y es un punto de vista especialmente de Quebec, porque todas las traducciones son por quebequenses, y también que hay un punto de vista sobre la poesía mexicana. Por ejemplo, hay un capítulo completo sobre las mujeres mexicanas, y en las antologías de poesía mexicana muchas veces no hay tantas mujeres. En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el poeta y editor Bernard Pozier, quien ha trabajado por largos años junto al poeta Claude Beausoleil, quien falleció el pasado viernes 24 de julio aquí en Montreal. ¿Cómo conoces a Claude Beausoleil? Hace muchos años. Nos conocimos, creo, en 1976, en mis primeros libros publicados, porque Claude siempre se interesa a todo que es poesía, y
hicimos un manifiesto con Yves Boisvert y Louis Jacob que se llama Manifeste Jet Usage Résidu. Y, por ejemplo, había una mala crítica en Lettres Québécoises y Claude era en el Devoir y dice que no está bueno decir mal de este libro y aquí. Y también que mi primera esposa, que se murió también de cáncer, como Claude ahora, era compañera de Claude en el Seminaire Sainte-Marie. Entonces fuimos cerca muy rápidamente y a partir de eso hicimos muchas cosas, intercambios de textos en revistas, como en la revista de Trois-Rivières de esta época, que se llama APLM, en la revista Obo Québec, también de la misma época, y después a partir de eso hacer muchos intercambios, primero con Francia, a partir del Mercado de la Poesía de París, y hacer coediciones, y después a descubrir los poetas mexicanos y a hacer muchos libros, como 200 ahora, que son traducciones o ediciones bilingües de poetas mexicanos traducidos al francés también y también de poetas quebequenses que son traducidos en México. Y hicimos muchas cosas. Fuimos muchas veces en Francia juntos, también en Bélgica, también en México, naturalmente, a participar en festivales, a participar en ferias de libro y muchas otras cosas. Para quien no conoce la poesía de Claude Beausoleil, ¿cómo la definirías? ¿Es una poesía experimental? ¿Es una poesía clásica? ¿Es una poesía... ¿Cómo defines su forma de escribir? Es una poesía lírica y cotidiana, creo. Y nunca sabemos qué será el próximo libro, porque hay muchas diferentes cosas en muchos libros, pero siempre es una poesía simple. Hay algunos que son más experimental, pero con palabras simple. Pero la mayoría de sus libros son libros que hablan directamente a los lectores, porque es una poesía de su vida, ¿no? Es un poeta que escribe cada día muchos poemas. Entonces es como una poesía un poquito una biografía, ¿no? De su vida, de muchas ciudades. Por ejemplo, habla mucho de México, habla mucho de París, habla mucho de Montreal, habla mucho del invierno. Y hay también poemas que son un poquito más como bromas. Hay un poema sobre la farmacia Jean Coutu, o también sobre los periódicos como Le Devoir y Le Monde, con juegos de palabras sobre las dos palabras. Y hay muchas cosas. Y el último libro, por ejemplo, habla de música de blues y de jazz. Es otra parte. Hay muchas diferentes cosas porque la vida y la poesía son en todos los lugares para él. Bernard Potier, la poesía de Claude Beausoleil, por un lado, tiene una posición de lealtad y compromiso con la lengua francesa, y al mismo tiempo se abre a los textos y a la cultura y la poesía escrita en español. ¿Cómo se explica esta aproximación? Porque a menudo hay un carácter más bien defensivo dentro de la literatura quebequense, un defensivo en el sentido de defender la lengua francesa, y por otro lado se ve un poco de cautela o escepticismo la presencia de otras lenguas dentro de la poesía quebequense. Es que otra vez puedo decir que la poesía es su vida. Entonces, su vida va mucho a México para aprender el español y después para comunicar con los poetas. Y es parte de su vida, como también la parte de Francia. Y hay a veces poemas que son en 3 lenguas. Por ejemplo, hay un poema que dice siempre repite, se dice, tu repites, tu dis, que habla de Kerouac. Y hay algunas palabras que son en español, otras en francés, otras en inglés, porque la poesía es
para todos, es una cosa universal para Claude Beausoleil. Entonces es una manera de compartir y de también hacer otra vez puentes entre todo eso. Justamente has mencionado el nombre de Jacques Kerouac, un escritor importante dentro de la literatura en América del Norte. Se lo considera como la figura central del movimiento Beat. Es un estadounidense, pero es un inmigrante quebequense en el norte de Estados Unidos, y Claude Beausoleil le va a dedicar inclusive un título a Amélie Kerouac. Sí. ¿Qué representa Jacques Kerouac para Claude Beausoleil? Yo creo que es muy importante, que es la experiencia de los idiomas, especialmente porque la lengua de Kerouac era francés, pero francés que a veces no es totalmente francés, o que se mezcla con inglés y que debes hablar inglés más que francés. Y es una pregunta muy interesante para trabajar la poesía entre los idiomas. Creo que para Claude es muy importante. Por ejemplo, también su trabajo con los de Acadia, que hablan chiac, por ejemplo, con Gérald Leblanc, que publicó un libro que se llama Éloge du chiac, que es la lengua de los de Acadia. Y es muy interesante porque va a adquirir nuevas palabras y nuevas maneras de decir la misma cosa. Y también es otra manera de hacer intercambios. Finalmente, Bernard Pausier, tras su fallecimiento, ¿qué eventos se están organizando justamente para conmemorar su trabajo y lo que fue Claude Beausoleil dentro de la poesía quebequense y canadiense? Ahora es un poquito temprano, pero vamos a hacer muchos homenajes. Hay algo que va a ser que va a hacer en el Mercado de la Poesía de París, si se puede tener en octubre. También el Consulado de México en Montreal quiere hacer algo para Claude, y también en la Academia Mallarmé, porque Claude era el miembro de Quebec de la Academia Mallarmé también. Y en los próximos meses vamos a hacer muchas cosas, y cierto, algo a partir de la casa editorial. Y creo que también hay otros manuscritos inéditos de Claude, porque escribió mucho. Entonces creo que vamos a tener otros libros y que vamos a hacer todo lo que podemos para que la obra sea también siempre viva. Bernard Pausier, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, y que todos van a leer la poesía de Claude Beausoleil. Muchas gracias. Adiós.